En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo crear un respaldo NAND de nuestra consola Nintendo DSi y posteriormente os enseñaré a cómo restaurar dicho archivo de respaldo. Para ello utilizaremos el programa de Safe NAND Manager. Así pues, el primer paso que deberéis de realizar será la descarga del archivo Safe NAND Manager que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo. A continuación introduciremos nuestra tarjeta SD en el ordenador y en la carpeta apps que os creé tendremos que incluir el archivo de Safe NAND Manager. Una vez haya finalizado la transferencia, meteremos la tarjeta SD en la consola y ahí es donde empezaremos a juguetear con la magia. Una vez en la consola, acudiremos al Toilet Menú, que si recordáis habíamos puesto el acceso directo. Dentro del Toilet Menú iremos a la carpeta apps y ejecutaremos el programa de Safe NAND Manager. Dentro del programa de Safe NAND Manager le tendremos que dar al botón A y tendremos que esperar a que el progreso llegue al 100%. Una vez llegue al 100%, nuestra creación del respaldo de la NAND se habrá completado. Así pues, le daremos al botón Start y nos regresaremos al Toilet Menú. De acuerdo chicos, ya hemos pasado el primer paso, que es la creación del respaldo NAND. En caso de que la consola esté presentando fallos, tendremos que restaurar este archivo, incluyendo sobre todo en casos de brick. ¿Cómo se restaura? Pues dentro del Toilet Menú volveremos al Safe NAND Manager. Aquí, en lugar de darle al botón A, le daremos al botón de la Y. A continuación, presionaremos simultáneamente el botón X y el botón Y, y con esto comenzará el proceso de restauración de la NAND. Así pues, tendremos que esperar nuevamente a que llegue al 100%. Una vez llegue al 100%, nuestra restauración de la NAND se habrá completado. Así pues, le daremos al botón Start para volver al Toilet Menú. No obstante, ¿qué ocurre si nuestra consola se ha briqueado y no obtenemos acceso al Home? Pues entonces tendremos que hacer la restauración mediante el Unlauncher. Para ello presionaremos simultáneamente el botón A, el botón B y el botón Power. Ya estaremos dentro del Unlauncher y como podéis comprobar tenemos las opciones del Toilet Menú. Ahora mismo si yo le doy, me llevará directamente al Toilet Menú. Ejecutaremos el Safe NAND Manager y ahí podremos hacer la restauración de nuestro sistema NAND. Y con estos sencillos pasos de descargamos el archivo, lo metemos dentro de la tarjeta SD, vamos al Toilet Menú y ejecutamos el programa de Safe NAND Manager, podremos tanto crear el respaldo NAND como restaurarlo. No obstante, nos queda un último paso y es incorporar el archivo NAND que se había creado en nuestra tarjeta SD, es decir, vamos a la carpeta apps y, como podréis comprobar, aquí tenemos una carpeta. En su interior tenemos el NANDB y el NANDB.sap. Esta carpeta tendremos que introducirla en el ordenador y guardarla como si fuera un diamante del Minecraft, ¿de acuerdo? Es totalmente necesario que esta carpeta no se pierda. ¿Por qué? Porque en caso de brick, este archivo NAND nos va a hacer que la consola vuelva a la vida. Una vez se haya traspasado esta carpeta, podremos eliminarla. ¿Qué queremos restaurar? Pues ya sabéis, apps, metemos el Safe NAND Manager.nds y meteremos la carpeta también dentro de donde está el programa. Y por mi parte nada más chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la empresa a vuestra disposición.